¿Qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, donde quiera que nos estén escuchando. Este es el canal de Hablando Cuántico y en compañía de mi amigo Eduardo hablaremos sobre temas de divulgación científica recientes y no tan recientes que a nosotros en lo personal nos pareció interesante. Presento a mi amigo Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, me encuentro muy bien. Emocionado por comenzar esto nuevo. Qué bien, qué bien. De hecho, hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Es un tema que hasta ahora me di cuenta que ya tenía demasiado tiempo y no sé por qué no nos habíamos dado cuenta. Bueno, en lo personal, yo no me había dado cuenta. No sé por qué no se metió en los libros de física de actuales, porque normalmente te hablan de unos temas muy antiguos y creo que es muy importante tocarlo ahora, ya que tal vez así sería la manera en la que nosotros nos podamos dar cuenta de qué está pasando. Bueno, les vamos a hablar sobre el quinto estado de la segregación de la materia, o mejor conocido como el condensado de Bose-Einstein. Así es, sí, lo que comenta es que en primaria, si no me equivoco, es cuando nos comienzan a hablar de los de los estados de agregación de la materia, Ujú, secundaria, todavía hasta prepa, nos los mencionan es correcto. que existen el estado sólido, líquido y gas, con el típico ejemplo del agua, que lo puedes tener en hielo, en Ujú, líquido y el vapor de agua, pero no nos hablan de los otros, concretamente son dos, de los otros dos estados de la materia, que correcto. también son bastante interesantes y hubo uno, que es del que vamos a hablar hoy, que trae algo bueno por ahí, trae algo bueno. Sí, como lo decías, bueno, te presentan normalmente estos tres estados de la materia en la primaria, secundaria, prepa. Te explican cómo se comporta un sólido, un líquido, un estado gaseoso. Y básicamente de ahí partimos para poder empezar nuestra explicación de este quinto estado de la materia. Bueno, este llamado quinto estado de la materia lo, se lo plantearon Bose, Albert Einstein y Ned Bose en 1924. Ellos predijeron que futuramente iba a existir un quinto estado de la materia con las características que posteriormente les informaremos de cómo se comporta. Después de eso, en 1995, dos científicos, Bastante tiempo después, bastante tiempo fueron después. un tiempo después, eh, hicieron un experimento con un rayo láser. Lo que hicieron fue disminuir la velocidad del movimiento de los átomos en un gas para poder enfriarlos a lo más cercano a lo que se le conoce como el cero absoluto, para poder Que es la observarlas. temperatura mínima a la que puede llegar Es cualquier correcto. cosa en la naturaleza. Ujú. De hecho, es mucho más baja la temperatura a la que está el universo exterior. Es a la temperatura que se necesita o a la que llegaron estas personas en ese experimento. Ujú. Es una temperatura bastante más baja que la que hay en el espacio exterior. O sea, esa Ajá. temperatura no se da en la naturaleza, en ningún lado de la naturaleza se Sí, da es algo completamente, este, sí, real. de laboratorio, lo podríamos decir. Ujú. Con condiciones especiales y pues sí, básicamente lo que hicieron fue disminuir la velocidad del movimiento bajando la temperatura de estos átomos para poder que se comportaran, como ya sabemos, el estado gaseoso, los átomos, como nos decían en la secundaria, en la prepa, se comportaban de una manera errante, muy separados los átomos de uno en otro. Este, Ocupando el espacio del recipiente que los contiene. sí, se supone que te ponían la representación de una imagen de todos los átomos girando, chocando entre sí, y pues cuando se aumentaba la velocidad, te ponían un ejemplo de que aumentaba el movimiento y la velocidad de estos átomos. Bueno, aquí se aplica el concepto,
pero de manera inversa. Lo que se hace es tratar de reducir el movimiento, la velocidad de esos átomos para poder llegar a este estado. Así es. Pues, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es este material? ¿Qué es el condensado de Bose-Einstein? Pues por decirlo así, un gas. Es un gas, parte de un gas, que a partir de cierta temperatura, a la que se le puede decir la temperatura crítica, después de que le bajas a esa temperatura crítica, tiene ciertas cualidades, ciertas propiedades que no tiene nada más en la naturaleza. Se empieza a comportar bastante diferente. Claro. Es algo lo que llamamos pues un material cuántico, un material con propiedades cuánticas. Ok, sí, bueno, ¿y por qué es importante esta noticia? Básicamente porque pues nos da una nueva perspectiva de que realmente hay otras cosas que deberíamos de estar conscientes de. Por ejemplo, te vuelvo a poner el mismo caso de hace unos años yo leí el libro de física de mi universidad y apenas me venían los tres estados principales. Me fui a uno de química y también me venían esos tres. Ni siquiera me salía la parte del estado de plasma. Entonces, considero que es muy importante el poder informarnos al menos cómo funcionan y en qué nos pueden servir, porque realmente el plasma, que es el cuarto estado, ya lo estamos utilizando y lo podemos observar por ejemplo, en el Sol. Es el mayor ejemplo que tenemos de este estado. Sí, hay cosas que yo tampoco, que también yo creo que se me hacen importantes que deberíamos de saber desde mucho antes, y que no me enteré hasta entrar a la universidad, como por ejemplo que hay cosas más pequeñas dentro del átomo. O sea, yo realmente no sabía, yo hasta que entré a la universidad, yo pensaba o estaba convencido de que eso era lo más pequeño, de que los protones y neutrones ahí terminaba, era lo más pequeño. Y pues realmente no, realmente hay cosas todavía más fundamentales que esas, de las cuales están compuestas, por ejemplo, estas cosas, los protones y los neutrones. Esas no son partículas fundamentales como tal, y yo no las sabía, y me hubiera gustado saber esas cosas de más joven. Claro, claro. Bueno, y siguiendo el hilo, este quinto estado de la materia, ¿qué es lo que nos puede aportar? Bueno, principalmente tiene dos características que me gustaría recalcar, es la superconductividad y la superfluidez. En esto podríamos decir, bueno, entonces tenemos dos características que normalmente no se presentarían en algún otro material, como yo me voy a ir a la parte a lo mejor de energía eléctrica. Voy a poner un ejemplo con energía eléctrica y en qué yo creo que se podría utilizar este quinto estado de la materia. Con la energía eléctrica, vamos a decir, normalmente si tú tienes tu cableado eléctrico en tu casa, tu cableado por más conductivo que sea, tiene una cierta resistividad. Entonces, esa cierta resistividad, vamos a decir, tú puedes tener un voltaje en un cierto punto y tener muchos, muchos kilómetros de cable y en cierto punto se va a ir perdiendo ese voltaje, va a ir disminuyendo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque hay pérdidas de potencial eléctrico ahí. Hay pérdidas de potencial ¿por qué? Por la resistencia que tiene ese material, aunque sea de cobre, aunque sea de oro, lo que quiera que tengamos, sí hay esas pérdidas. Entonces, con un material que es súper conductivo, no tendríamos esas pérdidas. O sea, sería el caso ideal de transportar corriente de voltaje potencial eléctrico de un punto hasta otro punto sin importarnos las distancias, sin que existan, por ejemplo, por medio transformadores que tengan que volver a rectificar, por ejemplo, un cierto voltaje para poder que llegue a nuestras casas óptimamente y poder consumir ese voltaje en los artefactos que hay en nuestra casa. De hecho, su mismo nombre se llaman superconductores porque conducen súper bien, por así decirlo. Y no es como que la resistencia de los materiales superconductores baje, no es como que sea muy poquita resistencia, es que es cero, es que directamente es cero.
cero resistencia. Correcto, correcto. Otra, Podrías tener en un material superconductor, podrías meterle cierto potencial y ese mismo, si se mantiene en esas condiciones, no va a haber ninguna pérdida y podría durar esa corriente ahí por exacto. años. Años. De hecho, creo que hay un experimento que lo tiene haciendo ya más de una década, seguramente. Que ahí sigue la corriente sin pérdidas todavía. Pero ¿Y algo qué así, ridículo, lo años. tienen? O sea, ¿Perdón? ¿solo es de un punto a otro punto o como, Sí, me parece que es un circuito. o sea, cíclico, sí? Sí. Ok, ok. Bueno, a mí se me había ocurrido que la aplicación directa sería en los electrohumanos, porque pues, no hay pérdida por medio de resistencia, entonces pueden estar fluyendo siempre y pues tendrías un imán, un electroimán perfecto. Se podría decir que perfecto, o sea, podrías tenerlo ahí y estar funcionando por el tiempo indefinido. Así es. Bueno, yo les quiero platicar de por qué decimos que es cuántico, por qué se dice que este es un material cuántico, de dónde viene, qué es cuántico. Pues bueno, se le menciona así porque hay ciertas propiedades que las partículas tienen, pero que solo se pueden manifestar a nivel subatómico, a nivel más pequeño que el átomo. A niveles más pequeños que el átomo, por ejemplo, a nivel del electrón, se comportan de ciertas maneras que no se comportan a nuestro nivel, a nuestro alcance, a nuestro nivel a nuestro nivel macro, por así decirlo. Por ejemplo, los electrones, solemos pensar que son, por así decirlo, bolitas, se pueden imaginar como que son cosas puntuales que están rodeando el átomo y realmente no es tan así, es más similar a una nube, es más parecido a una nube confinada en un orbital. Es una nube de probabilidad en donde puede el electrón estar en alguno de esos puntos, pero no son partículas. Pero sí, esas propiedades solo se manifiestan a nivel subatómico. ¿Y por qué decimos que este material es cuántico? Entonces, si nos estamos refiriendo a un gas que tenemos a nuestras escalas. Ujú. Pues esto sucede porque al irle quitando temperatura a este material, las partículas tienen menos libertad. La libertad que tienen para moverse y la velocidad a la que pueden acceder cada partícula individual depende de la energía que tenga y la energía que tengan dependen de la temperatura. A irle bajando esa temperatura, lo que hacemos es quitarles niveles de energía a los que pueden acceder esas partículas hasta que llega un punto en la temperatura crítica en la que nada más pueden estar en un estado de energía, en un nivel de energía, no pueden ir más arriba porque no hay de dónde sacar esa energía. Y en ese momento se empiezan a comportar como si fueran una sola partícula conjunta, porque esta partícula de aquí se comporta idéntica a esta partícula de aquí porque no pueden ir a dispares, no puede estar esta más energética que esta porque están iguales, están en el mismo nivel de energía y se comportan como una. Todas las partículas de ese gas se comportan como si fueran uno solo. Y ahí es donde tenemos un átomo gigante, un superátomo, un átomo enorme. Se concentran en un solo punto, entonces Ahí es es como donde se puede podemos, representar. esta es una manera una manera real de poder acceder al mundo cuántico. Aquí, esta es la manera que tenemos o que se tienen en los laboratorios para poder acceder al mundo cuántico, para poder ver las propiedades cuánticas de la materia. Y no, por ejemplo, en Los Vengadores o en películas de ese estilo, que ahí Eh, pues no, que de cuántica pues no tiene nada. sí, solo los trajes que utilizan ahí, pero nada más. Bueno, como les comentaba, yo creo que aquí lo importante es más que nada de antes de querer saber, bueno, ¿para qué nos sirve esto? Y saber si está muy bien que hayan descubierto esto, pero realmente cuál sería la aplicación y todo eso, deberíamos de comprender que esto es un paso que a nosotros nos conviene como sociedad, porque puede dar el cambio hacia la industria, por ejemplo, eléctrica, a la industria química, de la medicina. Con este simple ejemplo que les di de que se supone que no habría pérdidas de potencial en un circuito eléctrico,
con un material superconductor, yo creo que te ahorras muchísimo, te ahorras ese paso, te ahorras a lo mejor el mantenimiento de los transformadores, te ahorras toda esa planeación. Aparte, algunos transformadores que son muy viejos, y creo que uno de los aceites principales que utilizan algunos transformadores es hasta cancerígeno. Entonces, Wow, eso no lo estarías sabía. evitando todo eso. Pero creo que aún nos falta mucho para poder comercializar este elemento, como quien digo, este estado de la materia, llegarlo a aplicar a algo comercial. Yo veo desde hace mucho que promocionan unos tipos de baterías, no recuerdo como de carbono o algo así. No sé si tú lo has escuchado. No Ya me suena. tienen, ya tienen años promocionando. O sea, son las de litio, y las nuevas de generación son de un nuevo material derivado del carbono. El grafeno. Grafeno, perdón, sí, es Grafeno. grafeno. O sea que te va a dar una eficiencia térmica muy buena en comparación a la de litio, también como el triple o 5 veces más según la capacidad de esas baterías. Sí, Pero yo he visto que el futuro está en el grafeno. Vamos hacia el sí, sí, grafeno. sí, pero aún no se ha sacado cosas muy comerciales, porque es muy difícil a lo mejor tratarlo y hacer ese tipo de material. Entonces lo mismo pasa aquí, que como apenas es algo que se acaba de descubrir, va a tardar muchísimo para que nosotros podamos ver las aplicaciones de esto. Entonces, Ajá. Pero vamos para allá. Digo, si a mí me preguntarían de que para qué sirve, más allá de la pasión por aprender, que yo creo que en mi caso sería lo fuerte, de solo por aprender cómo funciona la naturaleza, entender cómo funciona la naturaleza, pues sí, se necesita que algo tenga una función práctica para que se pueda claro. financiar, para comenzar. Pero ya tenemos algunos usos. Por ejemplo, digo, ese que dices tú es algo bastante interesante, Ujú. pero por ejemplo, tenemos en Japón, me parece, ya hay un tren de levitación magnética que funciona gracias a que entendemos esto. Si no lo entendiéramos, no lo habría. Y ya como vamos entendiendo un poco cómo funciona eso, podemos tener trenes de levitación magnética, que como su nombre lo dicen, son trenes que levitan, que no están en contacto con el suelo, y esto les quita la fricción y la pérdida en calor que puedan tener al ganar velocidad transportándose por esas vías, porque ahora están levitando y están unidas por magnetismo a las vías sin tocarlas. Claro, claro. Bueno, y otra cosa que surgió esta semana, bueno, creo que fue la semana pasada, ¿no? Ya El, tiene, yo creo que unas 2 semanas. 2 semanas, sí, ando atrasado. Ya Fue tiene un ratillo. el lanzamiento de SpaceX. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Lo viste? Sí, sí, la verdad sí, sí lo vi. ¿Te emocionaste cuando despegó? Sí, dije, ¿qué onda? O sea, no, porque se supone que se tenía una fecha antes. Se tenía, creo Así que es. un viernes, ¿no? Algo así. Se tenía una. Era como 4 días antes del Sí. lanzamiento que sí fue. Ajá, y por el clima se tuvo que posponer. Ajá, y es que sí, tiene que ser en un segundo exacto cuando despega, tiene que ser despegar en un segundo exacto, porque si no despega en ese momento, la estación espacial, que es a donde se iba a acoplar, a donde se acopló, ya se le adelanta, por así decirlo, y ya no lo alcanza. Ok, Si ok. despegan antes o despegan después, ya no se acoplan porque se desfasan en el tiempo y o se adelanta o se atrasa y ya no funciona. Tiene que despegar en el momento preciso. Y pues en ese entonces, en ese día que no fue, yo lo estaba viendo. ¿Tú lo estabas viendo también ese día? Sí, sí, sí. Sí, y pues faltando como 12 minutos, si no me equivoco, faltaban como 12 minutos para el lanzamiento y se cancela. Pero Fíjate después, que al pero principio después no vino el comprendí bueno. por qué, pero, o sea, dije, bueno, ok, o sea, por cuestiones que tienen que ser, te tienes que reducir el riesgo lo más posible para poder, porque son cosas muy delicadas. O sea, de hecho, creo que previamente se había hecho creo que fue 2 días antes, se hizo una prueba y estalló un cohete, creo, este,
Sí, fue 2 días antes que vi eso. Entonces yo dije, Sí, entonces se pero va a poner. esa explosión que viste, Ajá. creo que fue la del Starship. Ese es algo completamente distinto al despegue que hubo. Sí, era de una nave que se llama Starship, que le estaban haciendo pruebas de... No recuerdo de qué, pero el punto era explotarla. O sea, se esperaba que explotara esa cosa, esa nave. ¿En serio? Ajá, sí, No era sabía. lo que estaban haciendo. Es Sí, que, para ver qué tanto podía resistir, hasta dónde podía resistir. ok, ok, ok. Sí, que Yo había es algo leído, similar a las pruebas que se hacen con motores, me parece, que les metes mucho voltaje para ver ajá, para ver hasta cuánto puede cuánto resistir. aguantan. Ok, ok. Ajá, ¿cómo se llaman ese tipo de pruebas? ¿Pruebas de desgaste o algo así, no? Pues se podría decir, o sea, si haces una prueba para ver cuánto aguanta, a qué temperatura cede, a qué voltaje cede, sí, Sí, pero esa explosión fue de algo totalmente algo distinto. Un área distinta de razón. SpaceX. Yo dije, pues con eso lo van a aplazar mínimo, otra semana o algo así. Más que nada porque lo vi en noticieros y eran noticias muy así de que es algo muy trágico y que esto afectará directamente al próximo lanzamiento que va a haber. Entonces dije, bueno, sin tener conocimiento previo de lo que me estás mencionando, yo me imaginé algo así. Igual es algo que a lo mejor ellos toman y lo tratan de hacer más atractivo para la persona que vaya a leer eso Ah, y sí, pues se darle tiene ganas. para Entonces, venderse. claro. No, pero en este caso se hizo, se logró, se Ujú. despegó y se logró acoplar y ahorita continúa la misión Demo 2, que va a durar aproximadamente otras 4, 5, 6 semanas tal vez. Ok. Que todavía no termina esa misión, o sea, la misión es ir y volver. Todavía tienen que regresar esos astronautas a Tierra a salvo. Ese es el punto, esa es la diferencia se podría ser el por qué se está haciendo tanto esto, ¿no? Porque en sí el objetivo que había leído que tenía SpaceX era hacer los vuelos comerciales, o sea, al alcance de la persona, obviamente no la persona promedio, porque no vas a tener el dinero como para poderte ir Si hablamos de un lugar. cientos de miles de dólares. Ujú. Pero vas a poder, o sea, vas a pasar un dominio privado, como quien dice, el poder ir para cualquier lugar que tú quieras ir fuera del espacio. Ya no vas a depender Así de, es. vamos a decir, de la NASA o algo así. Eso es lo que Y había eso, escuchado. sí, eso eso es histórico por varias razones. Una porque ya teníamos, o bueno, más bien Estados Unidos ya tenía 11 años de que no podía o no tenía la capacidad de mandar astronautas al espacio por cuenta propia, por tierra estadounidense y por una empresa estadounidense. Desde el 2011, que fue la última misión del transbordador, solamente podían mandar humanos a la Estación Espacial Internacional con el cohete Soyuz, un cohete Soyuz ruso de Roscosmos, la agencia espacial rusa. Pero ahora por primera vez, después de estos 11 años, se pudo despegar desde Estados Unidos de una empresa, y aparte, no de una empresa gubernamental, que es como se había hecho todo este tiempo. Todo este Sí, tiempo se había fueran hecho nada como más empresa privada. con, con fondos públicos, ahora fue con fondos privados, con la empresa de una persona de Elon Musk, así es. Es correcto. ¿Y qué piensas sobre lo nuevo que está hablando sobre de que se copió la idea Jeff Bezos, el CEO de Amazon, de querer lanzar gente al espacio de un Digo, sistema? a mí me parece bien, es como funciona el capitalismo. Si no hay más empresas, si no hay más empresas haciendo lo mismo, pues no hay competencia y al no haber Exacto. competencia, No, no avanza. De hecho, en el mismo SpaceX, dentro de SpaceX, hay equipos separados. Un equipo haciendo esto y otro equipo haciendo lo mismo, pero por separado, sin intercambiar planos, sin intercambiar ideas, sin intercambiar nada. Están separados, dos equipos separados, ok. para ver quién lo hace mejor, para No que había se escuchado muevan, para que eso. haya más... No, es algo muy bonito. Que dentro de la Como misma que empresa, competitividad en la misma empresa. así es, así De, es, qué chido. Sí, a ver qué así es. modelo funciona mejor, quién.
Qué bien, qué bien. Y me mencionabas antes de contactarnos aquí, que ya se habían hecho pruebas por parte de Amazon, del CEO de Amazon. Yo no había escuchado de esto en sí. O sea, yo creo que a lo mejor lo había escuchado más SpaceX, más que nada por Elon Musk, por la persona que él es y porque es alguien muy mediático. Ajá, ¿lo sigues en Twitter? Sí, de repente sube Sí, cosas y muy de repente raras. saca sus cosas, eh, sí, está algo, es alguien muy especial, se podría decir. Tiene sus momentos de que de repente se viaja y así. Sí, yo te comentaba de esta, del Starliner. Es un aterrizador, es una nave con la que ya se están haciendo pruebas. Es de Boeing. Bueno, pues es que sí sería creíble que ya tuviera algo funcional Jeff Bezos, la compañía en la que esté desarrollando estos competencia directa con SpaceX, porque pues Así. es el hombre más rico actualmente, entonces capital tienen para desarrollar estos proyectos. No, y también está Virgin Galactic. No sé si te suena esa aerolínea. Esa Virgin. no. Había Ahí, escuchado algo así de Galactic, pero pensé que tenía que ver también con SpaceX, o sea, como que era una rama de SpaceX. ajá. No, bueno, está esta otra empresa, Virgin Galactic, que esta sí está más especializada a viajes suborbitales, aquí al espacio, comerciales. ¿Ok? Este, hacen vuelos y ya se han hecho pruebas también, ya hay bastantes pruebas, puedes buscarlas en YouTube, y te salen las pruebas que tienen, o sea, las pruebas que hacen de vuelo suborbital. Ascienden con un avión, por así decirlo, pero es un avión con un propulsor de cohete. O sea, es un Oh, creo avión que cohete. sí, ese, Ascienden como a 80 kilómetros más o menos, y eso es suficiente para que experimentes microgravedad y para que ah, puedas ver la curvatura de la Tierra, por ejemplo, para que puedas ver el sí, fondo negro. entonces ya lo había visto. Sí, Ujú. porque había visto aplicaciones, bueno, había visto también reportajes de gente bueno, obviamente no eran personas como, o sea, normales, eran entrevistadores así, y de hecho, no recuerdo dónde vi esto, pero era una entrevista a una persona, pero se supone que era con gravedad cero y se supone que era en en un avión de este tipo, o sea, era. Ujú. Y se considera el espacio como quiera. Creo que a partir de los 78 kilómetros, Ujú. ya, según ciertas organizaciones, se considera ya el espacio. Hay otras que dicen que es a partir de los 100, pero, pero en la que más se utiliza, ya dice que a partir de los 70 y tantos, ya es el espacio. Así que con esos viajes podríamos ir al espacio. Hay personas famosas que están confirmadas, que ya pagaron su boleto. Por ejemplo, Justin Bieber, se me viene a la mente que fue noticia que ya él tiene su boleto para estos vuelos. Me parece que para el año siguiente, para el 2021. Leonardo DiCaprio, creo que también es una de las personalidades que tienen ya comprado su billete de vuelo. Ujú. Pero sí, estamos viviendo en una época donde están haciendo de nuevo la era espacial, la tan esperada era espacial. Excelente, excelente. Y es el hecho de que, bueno, no, como te lo vuelvo a decir, no todos van a poder hacer eso porque pues, no todos tenemos el capital para poder hacer eso, pero que esté Ujú. al alcance de una persona que pueda costearse eso, habla mucho de cómo estamos avanzando, de que puede ser algo comercial, de que puedes ir a conocer otros lugares, planetas, no sé, me estoy viajando algo a lo mejor muy al futuro, donde probablemente se pueda poblar algún lugar cerca de aquí, de nuestro planeta Tierra. Pero sí, o sea, te No, da. no sé si sabes, en los planes de Elon Musk, él dice y él quiere que para antes de que termine este ciclo, o sea, antes de que llegue el 2100, ya haya un mínimo de 1 millón de personas en Marte. Sí, sí, Y sí. se puede, Por eso, y se va a poder. ujú. Creo que estaban tratando de recrear las condiciones como para que pudiera pudiera
estar agricultura ahí, o sea, plantas y todo eso así. Algo como la película de The Martian. ¿Viste esa película con Matt Damon? Estaba pensando algo como Wally, pero ya que te fuiste a esos extremos y creo que algo así. O algo como Interstellar, donde se supone que están buscando planetas para que puedan ser habitables, porque ya en el planeta Tierra ya está escaseando la tierra para cultivo, ya no son fértiles las tierras, entonces tienen Eso que... es algo que en algún momento muy en el futuro nos va a llegar a pasar. Y el señor Elon Musk está consciente de eso, perdón, está consciente de que la Tierra no va a ser habitable para siempre. Y si no hacemos algo, la humanidad va a morir con la Tierra. Porque la Exacto. Tierra en algún momento va a morir. Y si no hacemos nada, nosotros, la humanidad, Ujú. morirá con ella. Y para eso son estos esfuerzos. Y este lanzamiento que fue hace poco fue el primer paso para que Elon Musk, bueno, SpaceX, para que SpaceX pueda ir próximamente a la Luna y después a Marte, porque se necesitan pruebas con humanos, no cápsulas vacías. Claro, Y si todo sale bien, como esta primera parte ya salió bien, ya pudieron ir, ya se acoplaron a la Estación Espacial Internacional y si regresan, será un paso enorme que se pudo dar para este futuro que yo confío en que vamos a estar vivos para ver por primera vez a una persona llegando a Marte. Y el regreso del hombre a la luna, que tristemente pues, no nos tocó ver. fíjate que estaba investigando que el por qué no volvían a Marte, a la Luna, perdón. Y algo de lo que había estado leyendo era que como fue un tema muy político, porque era en la época de las guerras mundiales, Fue eh, la parte final de la Segunda Guerra Mundial, en en la la- Guerra Fría en ese entonces. Ujú. Rusia se supone que ya estaba muy adelantado para lanzar alguien a la luna y como que la NASA se quiso poner las pilas y fue cuando salió este alucinaje, al- Alunizaje. alunizaje eso, para poder tomar documentar de cómo está ahí, cómo es la luna y pues De hecho, los rusos habían comenzado muy bien, comenzaron muy bien. Ellos fueron los primeros en mandar a una persona, a un ser vivo, fueron los primeros en mandar un ser vivo al espacio. Después no era fueron los un perro. primeros en... ¿Perdón? ¿No fue un perro o me estoy...? Sí, Una perrita. una perrita, Ajá. sí. Laika, si Creo- no me equivoco, la perra sí, creo que hay Laika. una escultura no recuerdo en qué parte, en honor a ella, a la Ajá. perrita Laika. Se mandaron varios perros después de ella. También fue Rusia los primeros en mandar una persona al espacio. Fueron los primeros en poner un satélite en órbita. El primer satélite fue un satélite ruso, el Sputnik. Pero en algún momento, unos años después, la NASA les agarró ventaja y los ganaron por mucho. No fue solo el Apolo 11 el que aterrizó, fueron los siguientes hasta el Apolo 17. O sea, fue una ganada por goleada. Sí, sí, correcto. ¿Cuándo crees tú que llegue el regreso del hombre a la luna? Pues eso dependería mucho de qué pase después de estas pruebas. Tal vez que también dependa de cómo está la situación aquí, por el tema del coronavirus. Obviamente no se puede trabajar libremente de la forma que se querría para poder adelantar a esas pruebas. Entonces yo creo que sí, no podría dar una fecha exacta como para decir, no sé, en 50 años ya podríamos estar viendo gente que, que va y sí, que pudieran colonizar así. Pero sí lo veo muy, muy posible. Creo que ya, como te lo había comentado y como me habías dicho de la película de The Martian, se quería replicar las condiciones como para poder tener vegetación allá. Y creo que tenían, creo que varias condiciones.
Creo que les faltaba el oxígeno y les faltaba, creo que ellos podían recrear otras condiciones como para que pudiera darse la vegetación, pero pues hasta tener algo en concreto, decir que algo para decir de que, mira, ¿sabes qué? Esto es un avance de este proyecto que tenemos nosotros para poder sustentar la vida vegetal, vamos a decir, para que pueda consumir algo las personas que estén allí, porque pues obviamente si no tienen comida en cierto punto, por más que tengan un sistema para poder respirar y todo, pues si no tienen comida, pues no, no van a poder Sí, estar mucho tiempo fuera. tendría que funcionar algo así como funciona la Estación Espacial Internacional, que constantemente se les tiene que estar mandando suministros. Así es, pero eso no sería nada Nada práctico. práctico, no, para nada. Sí, porque lo que se busca es que sea ya independiente, o sea, que sea un viaje y que sea Autosustentable. independiente, o sea, que ya no tengas que estar sustentando la vida para allá. Y es muy importante que más gente se esté interesando en esto. Digo, lo vimos en el directo de SpaceX, que eran creo que 4 millones de personas las que estábamos viendo el directo. Ujú. Y a mí me emociona que haya mucha gente que actualmente se está interesando en esto, en los viajes espaciales, en la ciencia en general. Es importante que demos ese mensaje todos nosotros, la sociedad en general, que se le demos el mensaje a las empresas privadas, a los gobiernos, que hay mucha gente interesada en ver estas cosas. Claro, claro. Y si hay demanda, bueno, por mi parte, la conclusión sería que tal vez no podamos observar la aplicación directa de este llamado quinto estado de la materia, pero es algo que directamente revolucionará la vida como la conocemos, simplemente con esas dos aplicaciones que menciono, la superfluidez y la superconductividad. Y también algo que me faltó agregar acerca de este llamado quinto estado de la materia fue que el hecho de que ahora se hablara más de esto, porque se supone que ya se había realizado y ya se tenía documentado que había pasado. De hecho, las personas que hicieron este experimento ganaron el premio Nobel en uno en 1997 y otra persona que lo hizo en solitario fue en 2001, creo que me estabas mencionando. Sí, en 2001 estas tres personas, un alemán y dos estadounidenses, ganaron el Nobel de Física gracias a esto. Ajá, entonces fueron dos personas que ya lo habían hecho. Entonces, ¿por qué ahora estamos diciendo esto siendo que ya se había realizado? Bueno, fue por el hecho de que ahora se hizo en la estación espacial en condiciones donde no había gravedad y se consiguió extender el periodo de tiempo para poder documentar este fenómeno. Creo que aquí en la Tierra me habías comentado que era de nanosegundos, o sea, es algo demasiado, Sí, demasiado bueno, pequeño. solo para dejar aquí el dato, no es que en la Estación Espacial Internacional no haya gravedad, sí hay gravedad, hay como el 80% de la gravedad de la Tierra. Ujú. La diferencia es que ellos están en una condición de caída perpetua, están cayendo, Ujú. están cayendo y no dejan de caer. Y a ese fenómeno da el efecto de la microgravedad, que es dejarte caer y parecer que estás flotando. Es Y como eso es, cuando estás en juegos mecánicos, ¿no? Que se supone que estás cayendo y de repente que sientes caes y que se te va sientes el como que te corazón. elevas. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Bueno, como mencionaba, aquí ya se había realizado, entonces, ¿por qué ahora se le da mucha difusión este hecho? Bueno, como ya lo estamos comentando, aquí se había hecho, pero por periodos muy pequeños se podía observar ese fenómeno. Y Se llegaba a esa fase de condensado de Bose-Einstein y solo se podía mantener durante muy poco tiempo y tenían muy poco tiempo para poder medir lo que sucede allí. Y acá en la estación espacial fue me mencionabas de un segundo y algo, Se extendió a poco más de un segundo. que realmente es muchísima diferencia en lo que te permite para tú poder medir qué es lo que está pasando en ese fenómeno. Y fue por eso que ahora se dio la difusión
de esta noticia, siendo que ya se había descubierto ya se había predicho en 1924, en 1995 se había hecho una prueba y se había conseguido esto, y otra vez se volvió a replicar. Entonces, ¿por qué ahora se volvió con este tema y ahora se le da esa difusión? Bueno, es básicamente por eso, porque el periodo se extendió muchísimo y eso permite ahora documentar muchísimo más fácilmente ¿Qué es lo que todo. sucede? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, pues por mi parte solo quiero dejarles el mensaje de que es muy, pero muy bueno que más gente se esté interesando en esto, que como les comento lo pude ver en las transmisiones en vivo, en las diferentes transmisiones en vivo que hubo, que eran millones y millones de personas que estaban viendo el lanzamiento. Y esto sirve porque le damos el mensaje a los gobiernos de que a la gente le está volviendo a interesar esta nueva era de la exploración espacial. Y si tienes mucha gente interesada en esto, puedes tal vez lucrar con eso, que no es malo, porque mientras se pueda lucrar, eh, puede haber, puede haber oferta, oferta de quien esté dispuesto a hacer esto. Por mi parte, eso sería todo. Esto fue Yo Te Lo Cuento, una sección de Hablando Cuántico con Emiliano, y esperen el siguiente episodio para más conocimiento científico.